Hola, mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal @Reedificando Ministerios y bueno, creo que ya nos hemos visto en otras ocasiones eh, en este tema que pues he puesto en la descripción del video como título, eh, hablando de temas que competen a nuestra nación. Bueno, agradezco a Dios por las personas que nos ven y pues de nuevo les comento, no me considero profeta. eh, Particularmente este canal jamás lo hubiera usado para hablar de temas que tienen que ver con la política de nuestra nación de ninguna manera. Pero pues la Biblia dice que si el león ruge, ¿quién no teme? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? Así que, aunque no me considero profeta, sé que cuando hay una palabra de Dios que es clara, que es concisa, que es consistente, que está sustentada incluso en la palabra de Dios, pues es necesario hablarla. Eh, el título, esa falsa paz morirá. Bueno, tiene una razón de ser. El día de ayer Dios viene, trae a mi vida una palabra. Les voy a ir explicando obviamente eh, el tema. Uno aprende a conocer la voz de Dios, las formas en que Dios le guía, y en este caso, pues en mi caso, de forma particular, cuando Dios me habla generalmente inmediato, que me da alguna palabra, me lleva a un pasaje de la escritura y cuando yo entro a revisar, encuentro pues el sustento del tema en particular y sé que es de Dios. Así que le voy a hablar de lo que Dios me habló, de lo que Dios me dijo, pero pues vamos a mirar el sustento en la Biblia que considero es la razón por la que Dios me dijo lo que me dijo. Eso, pues digamos, de forma particular. Eh, si usted no cree en profecías, si usted no cree en nada de este tipo de cosas, pues, bueno, le invito a que mire otro canal, a que haga otra cosa y no pierda tiempo acá, ni conmigo, ni con este video. No, su tiempo es muy valioso igual que el mío, entonces no se preocupe por eso, ¿cierto? Me parece que eso es importante. Yo lo hago igual. Cuando algo no me gusta, pues no lo veo y ya, no lo acepto y ya. Por eso, por lo general, en este tipo de videos dejo los comentarios cerrados porque no estoy pidiendo la opinión, ni el permiso, ni la aprobación de ninguna persona. Y pues generalmente siempre lo he hecho en este tipo de videos. Porque pues la Biblia dice que si tienes fe, tenla para contigo mismo. Entonces, en este sentido, sé cuando Dios me habla algo y si creo que tengo que hablarlo y tengo que decirlo, pues lo voy a decir de forma concisa, lo voy a decir de forma clara. Estoy poniendo mi rostro en un sentido, puede incluso llegar a ser hasta riesgoso, consideraría yo. Eh, pero pues en Cristo estamos dispuestos a hacernos más vil como se hizo David allí danzando con el arca del pacto que venía llegando a Jerusalén. Así que creo que pues igual a eso estamos dispuestos por el nombre de Cristo y pues venimos orando por la libertad de una nación como lo es Colombia en medio de un sistema que realmente está apoyando la guerra, el narcotráfico, todo eso. Y bueno, ya los otros videos, usted ya los ha visto, pues también Dios ha dado ciertas palabras y a mi gusto personal, y creo que usted también puede comprobarlo, se han ido cumpliendo cosas. Sí, claro, muy despacio y creo que hay algún video en que yo hablo de que el asunto se iba a empeorar por obvias razones. Creo que incluso en la Biblia encontramos eso muchas veces. Siempre que en la Biblia usted va a encontrar que Dios descendió, generalmente había juicio, ¿no? Dios dice, oiré y veré si han consumado la obra y usted vio juicio. En Babel voy a ir, ¿cierto? En Sodoma voy a ir y generalmente hubo juicio. Así que, pues creo que siempre que Dios se acerca a la tierra, pues hay juicios, porque es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Así que
pues están pasando muchas cosas a nivel del planeta entero, pero pues también Dios está acercando a Colombia de forma especial porque ha hablado de un avivamiento, un despertar espiritual, y mucha gente está despertando, mucha gente está pues entendiendo lo que Dios está haciendo también en el país, y pues parte de eso pues es derribar también un sistema corrupto tanto a nivel de la política, de los gobiernos, como a nivel de la iglesia. Porque pues ya hemos hablado de eso, porque es que a veces creemos que el asunto es con los de afuera. No, también con la iglesia. Todo tiene una aplicación con la iglesia, porque pues también tenemos ministros corruptos, ¿cierto? Que abusan de las mujeres en las congregaciones, que abusan de las familias, que abusan de la economía, que les sacan a la gente, que la están engañando, que en vez de estar predicando el evangelio le predican de otro montón de cosas que no necesita, y la gente anda como ovejas que no tiene pastor. Estoy pendiente de pronto un tema que quiero tratar en mesas de cambista, los que conocen ya este canal. Vamos de pronto a hablar un poquito de la forma en que se está manipulando la palabra de Dios en las congregaciones. Bueno, espero pronto tener eso para ustedes. Hoy, pues, voy a hablar algo que Dios me dijo de forma específica. La frase contundente se la voy a leer aquí como la tengo. Me gusta siempre bosquejar, así que por eso es que miro el computador. Discúlpenme. Esa falsa paz morirá primero. Estoy hablando de Colombia y ese falso acuerdo de paz de forma específica, pero la frase que Dios me dio fue exacta. Esa falsa paz morirá primero. No les puedo de pronto decir exactamente cómo fue que Dios me habló. Hubo un sueño, hubo una forma muy interesante que me parece un sueño bastante complejo de ponerme a desarrollarlo. Entonces simplemente decidí resumir la frase y ya entramos en un texto de la Biblia que creo que le va a permitir a usted entender esa dinámica. Ahora, ¿por qué esa información? Bueno, yo pienso que Dios siempre pone manjanos, ¿no? Como cuando uno ponía estacas antiguamente para delimitar un lote, ¿no? Uno compraba el lote y ponía las estacas y delimitaba. Dios anuncia a su pueblo, Dios muestra a su pueblo, Dios advierte a su pueblo para que cuando las cosas sucedan, su pueblo sepa que Dios habló. Su pueblo sepa que Dios dijo, como cuando Dios usa a Isaías y le dice, de Ciro es mi pastor, ¿cierto? Aunque no me conociste, mi ungido, ¿no? Lo llama el Cristo, el Mesías, ¿no? Y pasa cientos de años después que el asunto se cumple. Entonces, pues me parece tremendo porque pues entendemos que la profecía en ese sentido, Dios es preciso, Dios es perfecto, tal vez nosotros seamos imprecisos, imperfectos, porque estamos creyendo que ya hoy hablé y mañana pasó, ¿no? Pero miren que ha pasado ya un buen tiempo, por ejemplo, con lo que Dios habló de las efigies de Petro y toda esa cosa. Entonces, bueno, quiero centrarme aquí y quiero que usted pueda entender lo que se viene, porque creo que es como ¿cómo lo llamaría yo en mi interpretación personal? Como el arranque. Ese va a ser el banderazo donde va a empezar ese castillito de naipes, de mentiras, de falsedades, que está sosteniendo todo ese sistema gubernamental actual de narcotráfico, de mentiras, de brujería, de todo eso. Se va a empezar a caer cosa por cosa, pero digamos que en la torre, esa carta de abajo usted la quita y se derriba el resto. Entonces, lo que entiendo con esta palabra que Dios pues me entrega, y no sé si sea solo personal, pero igual creo que es de Dios compartirle, por eso la estoy compartiendo para los que de pronto están orando, están leyendo su Biblia, están buscando a Dios, están intercediendo y estén esperando una respuesta de Dios, pues creo que esta pudiera ser una respuesta de Dios. No estoy dando esto por sentado, la última palabra, ¿no? Pero creo que por ahí se va a ir el asunto. Como María, que guardaba eso en su corazón. Ella pues no decía sí, no decía no, pero guardaba en su corazón y Dios le vino pues corroborando las cosas seguramente por el camino. Como dice la escritura, que no desechemos las profecías. Así que pues también no nos creemos todo lo que nos dicen, pero sí pues examinamos, miramos y sí, pues está de acuerdo
a la palabra de Dios, al contexto, a lo que estamos viviendo, pues genial, ¿no? Dios le pone al hombre llamado Ciro y todavía no existía una persona que fuera rey y que tuviera ese nombre, pero un día lo tuvo y tuvo nombre y hoy tenemos una historia con un profeta que seguramente muchos dijeron, ¿cómo así que el Mesías va a ser un tipo que no es ni cristiano, ¿cierto? Pero luego llegó ese Mesías llamado Ciro, no estoy refiriéndome a Cristo, sino a Ciro, con ese título que Dios le puso, seguramente porque Dios lo utilizó para generar un movimiento gubernamental como está usando de pronto a Donald Trump, ¿cierto? Con eso en mente, entonces pensemos en Colombia, todos en Colombia, pensemos en Colombia. Esa falsa paz morirá primero. Fue la frase de Dios exacta, precisa. Pero dentro de lo que Dios me dio en el sueño, primero lo que me dio fue que será en medio de una investigación, o sea, en medio de que están investigando algo importante, que están escarbando allá en algo importante, en lo que entiendo en términos de gobierno, de política. En medio de esa investigación se va a descubrir el guardado con respecto a esa falsa paz. Segundo, lo que entiendo en lo que Dios me dio el sueño, los medios de comunicación van a descubrir el asunto primero. O sea, primero va a ser un asunto expuesto por los medios que por las entidades, digamos, legales. Entonces, primero va a ser expuesto por los medios. Pero cuando ya se ha expuesto de forma legal, lo que entiendo en lo que Dios me entregó, va a involucrar a la policía y a las fuerzas militares. Es decir, que con ellos, digamos en conjunto, es que se va a descubrir dónde está todo el guardado, qué fue lo que hicieron, para qué usaron eso, porque pues obviamente entendemos que ese proceso, digamos, de paz, realmente a los únicos que ha beneficiado, eh, pues es a los malvados, ¿no? A la guerrilla, todo esto, ¿no? Eso, por eso lo hicieron en Cuba, porque pues allá podían ir a hablar a sus anchas mientras tomaban tinto y arreglar todas las cosas que tenían que arreglar, etcétera, etcétera. Han movido la platica, organizaron todo lo que necesitaban organizar, pero pues que realmente a las personas, a las víctimas, a la gente, no. Uno, eso. Dos, hablo ya a término personal, nos han vendido la idea de que o paz o guerra. O sea, o esto o lo otro, pero no nos han dado tampoco una justificación correcta. Nos polarizaron entre paz y guerra. Entonces, que si yo digo que no a la falsa paz, entonces estoy apoyando la guerra. Una cosa absurda. Lo correcto es que se haga lo justo, ¿cierto? Eso es, como decían las abuelas, Dios, ¿no es cierto? Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? No tienen por qué polarizar, porque es que el asunto aquí que está de fondo no es que los malvados estén en paz o estén haciendo lo malo, ¿cierto? Están en paz haciendo lo que quieren, callados y aprobados por el gobierno, o aquí haciendo lo malo y perseguidos por el gobierno, sino que es que en medio de esto ha habido víctimas, personas que han sufrido y que la reparación es un cheque mensual. Y entonces a usted con un cheque mensual no le van a pagar un hijo, con un cheque mensual, con un pedazo de tierra no le van a devolver a un padre de familia, no le van a devolver la honra de una violación masiva, como de pronto creo que les conté en otro video de esa mujer que conocí de forma personal. Ni le pregunté el nombre, ¿cierto? Mujer por allá del Cauca, que contaba cómo todos los días la amarraron piernas y manos a una cama y la violaban todos los días 10 de los guerrilleros mientras nuestro honorable presidente cuidaba la puerta. La usaban y si quedaba embarazada, ya estaban estas mujeres que hoy son congresistas, ¿cierto? Dándoles remedios naturales para que abortaran los bebés. Una cosa macabra, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y nosotros las sabemos, los colombianos las sabemos. Los muchachos de hoy en día, ellos no,
conocen nada de esas historias, pero muchos de nosotros sí las sabemos porque incluso hasta familia de uno se metían en ese tipo de cuestiones y conocían de ese tipo de cosas y nos contaban, y más nuestros padres, la mayoría campesinos, vivieron muchos de esos vejámenes, de ver cómo, ¿cierto?, le abrían el estómago a las mujeres, ¿cierto?, sacarles los bebés, son cosas como esas tan aborrecibles que han pasado aquí en Colombia, y eso no se arregla con un quizás, ¿cierto?, de los guerrilleros, ¿cierto?, con los que se abraza pues el candidato Cepeda. Entonces, esa falsa paz, que parece más una pax romana, ¿cierto? Que creo que hablaba en otros videos aquí, de que la famosa pax romana era el que se levante contra el gobierno, lo silenciamos. Y eso es lo que han hecho acá, ¿cierto? Porque tenemos un Miguel Uribe fallecido, muerto, ¿cierto? Porque simplemente silencian a quien no. Porque tenemos ahorita amenazado a una Paloma, o este otro candidato, ¿cierto? Por lo mismo. Perdón, eso blanco es frito, se come y gallina lo pone. Uno sabe quién está pagando, quién está haciendo todo eso, quién está moviendo todo eso, ¿cierto? La plata con que se pagó para que muriera un Miguel Uribe, ¿cierto?, para que lo asesinaran, vino desde Ecuador, y qué curiosidad que Petro viajó preciso en esos días a Ecuador. Entonces, eso no, decían los papás de uno, métame los dedos a la boca a ver si tengo dientes, ¿no? Entonces, creo que esa falsa paz que se ha sostenido desde el gobierno santo, que obviamente fue todo un infiltrado, o sea, desde muchos años atrás ellos vienen planeando cómo infiltrarse en los diferentes estos políticos, ¿cierto? Los verdes, los azules, los amarillos, bueno, lo que sea, se han metido allá infiltrados para poder venir y hacer lo que quieren hacer en contra de la nación, o más bien a favor de su negocio, que es el narcotráfico, que es todo esto que, que han llevado durante muchos años. Entonces, creo que la frase de Dios es contundente: esa falsa paz morirá primero. Fue lo que Dios me habló de forma muy, muy, muy específica. El hecho de que diga primero, pues yo soy muy detallista, como maestro, pues acostumbro a hacerlo. Me llamó la atención la palabra primero porque me hace entender que va a ser la carta de abajo que va a ayudar a que el resto del naipe se caiga, ¿cierto?, por su propio peso. De hecho, hemos hablado aquí que este tipo de gobierno se empieza a caer por su propio peso, y creo que no es sino abrir y empezar a escuchar uno los discursos que hacen, las jugadas que hacen, los movimientos que hacen, y la verdad todo es tan absurdo, pero pues como todo eso lo han utilizado a través de la brujería, de la hechicería, pues tienen a la gente embobada, entontada, adormecida, y pues obviamente también por el otro lado tenemos una iglesia que ha venido orando, que ha venido clamando, que ha venido intercediendo, que ha venido pues metiéndose con Dios, y pues Dios está obrando a favor de su iglesia, de su pueblo, y eso, bueno, ya lo hemos charlado en otros videos. Ahora, creo que hay algo interesantísimo en esto, porque Dios viene, me habla, y precisamente ayer me encuentro con algo, y es que a nivel del mundo entero, incluso en estos actos protocolarios, no sé, de fútbol, esos grandes escenarios, de olimpiadas o de cosas como esas, curiosamente han estado usando, no es coincidencia, caballos blancos en los escenarios en esos momentos. Ahora, ¿cuándo se usaba caballos blancos? Pero ahora los están usando, cosa que la Biblia nos habla de un caballo blanco, y sabemos lo que significa el caballo. Representa la fuerza del hombre, descontrolada al mismo tiempo, pero eh, representa una falsa paz. Entonces, quiere decir que el mundo está preparándose para el anticristo, está preparándose el andamiaje para el anticristo, y eso tiene que suceder, ¿cierto? Una unificación política, religiosa, económica, eso tiene que suceder, y de alguna manera se está preparando todo eso. Pero
curiosamente en Colombia Dios va a tumbar la falsa paz. Dios va a hacer que la falsa paz muera. Me llama muchísimo la atención eso, pensando en qué, en que como Dios ha hablado que Colombia va a ser el semillero de misioneros para el resto del mundo, de ministros que van a salir al resto del planeta. Entonces creo que de alguna manera lo que Dios está haciendo es como cercando a Colombia precisamente para poder levantar lo que tienen que levantar los ministros, los siervos que Dios quiere levantar y luego enviar desde Colombia a otros países. Así que pues creo que mientras todo el planeta va a estar preparando el andamiaje de la falsa paz, ya no la de Santos, ¿cierto? Sino la del anticristo que está pues obviamente alistando lo suyo. En Colombia al contrario, Dios nos va a librar y vamos a tener un tiempo de gracia para que se pueda generar todo este movimiento de avivamiento, de despertar, que creo que ya, bueno, los que conocen de pronto mi libro es Tiempo de Avivamiento, no tiene que ver con estadios llenos y multitudes, porque eso no es avivamiento. A veces es como las multitudes que seguían a Jesús, vienen por el pan, por la comida. No, avivamiento real es arrepentimiento. Avivamiento real es santificación de la iglesia. Avivamiento real es que las personas dan su lealtad a Cristo y empiezan a servir a Cristo por encima de sus intereses personales. Así que, digamos que teniendo eso en mente, pues va a parecer como que una balanza que se desacomoda, ¿no? Como que para el resto del mundo hay algo, para Colombia hay un tiempo de gracia especial. Ahora, me llamó la atención en la frase que Dios me dice, porque Dios me dice, esa falsa paz morirá primero. Ya les hablé de ese primero, pero ese término, esa, me llamó muchísimo la atención porque es una forma despectiva y creo que es algo bien interesante, porque Dios, pensaba yo, cuando Dios me dio esa frase, me da una frase de forma despectiva. Es curioso, ¿no? Aunque en la Biblia, pues obviamente Dios también usa el sarcasmo, a veces en profecías, a través de sus profetas, hablaba de esa forma, para sentar un punto, para sentar un precedente. Así que me quedé pensando, esa, esa es como quien no me hable de eso, deje su, con usted no quiero saber nada, ¿no? ¿Por qué Dios no quiere la falsa paz que este gobierno de alguna manera ha querido, de hecho, impuso, porque todos sabemos que esas votaciones de ese asunto eh, había salido el no, pero lo hicieron hacer que dijera sí, lo obligaron a las malas, ¿no? Entonces, el voto general había sido no. De eso sí me acuerdo yo un poquito, ¿no? Aunque fue hace, pues, años, ¿no? Entonces, quiero que vayamos a un texto de la escritura porque Dios no va a convivir con esa falsa paz. Y pues, discúlpeme tanta introducción, tanta cosa, pero pues, creo que es importante y quiero tomarme el tiempo y quiero, pues, y que vayamos paso a paso y entendamos esto, porque creo que cuando uno habla de temas espirituales no puede correr, tiene que ir al paso a paso y tiene que empezar a comprender lo que Dios está haciendo. Entonces, la Biblia nos cuenta un acontecimiento muy especial, muy particular, más que especial, particular, de un reclamo sobre una injusticia, donde la solución fue otra injusticia. Y entonces Dios ahí no iba a ir con eso. Entonces si usted tiene su Biblia, le agradezco que pueda sacarla, no trague entero, tengas la escritura a la mano, lea los pasajes también, estudielos, investiguelos, intenta profundizarlos un poco más. De alguna manera la Biblia habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es que voy a hablar de que este pasaje está hablando de lo que está pasando en Colombia, no. Lo estoy usando como ejemplo para entender por qué Dios, ¿sí?, no convive con una falsa paz, ¿sí?, con esas propuestas humanistas que quieren torcerle el cuello a la ley para avalar sus malas conductas. Definitivamente
No, porque es que no puede existir una verdadera paz con impunidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la justicia y la verdad se encontraron, ¿cierto? Entonces, tiene que existir un acuerdo entre la justicia y la verdad. Entonces, yo no puedo tapar con mentiras una injusticia, porque entonces es una injusticia mayor. Eso creo que es claro. Segunda Samuel 21, 1 al 14. Solo que voy a leer de a versículos. Entonces voy a arrancar con el primero. Dice que hubo hambre en los días de David. Estaba en su gobierno bien, todo estaba funcionando bien, pero hubo hambre por 3 años consecutivos. Ahí hubo un problema, ¿cierto? Y David, estoy leyendo el verso 1, segunda de Samuel 21, 1, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquellas casas de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, allí hay un reclamo de Dios, porque es que eso es algo. Hoy estaba hablando con algún pastor en un punto. A veces los creyentes nos ponemos aquí a pelear con el diablo y a veces olvidamos que Dios está haciendo un reclamo. Y eso es importantísimo, porque siempre va a haber dos demandantes. El diablo que quiere comerse de pedazo de carne y Dios que dice, bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo mal? Que no ha arreglado, que tienen que arreglar, porque es que nuestras cuentas principales no es con el diablo, nuestras cuentas principales con Dios. Es que hicimos mal y por eso abrimos la puerta para que el diablo viniera y hiciera. ¿Sí? Entonces queremos echar fuera al diablo, pero no arreglar la puerta que está sin llave porque yo la abrí yo mismo. Entonces, necesito arreglar con Dios lo que tengo que arreglar. Entonces, a veces queremos que haya una paz, ¿no? Y arreglamos aquí con el hombre, allá voy, arreglamos con el hombre, pero con Dios dice, con eso no me convence. Sí, con ese quizás pidamos perdón, quizás, con eso no convence. Ese no es un arrepentimiento, ese no es, ¿no? Y encima todo, ¿no? Hasta el ciego e inválido se voló. Y entonces está tan arrepentido que se voló. No dice, a ver, eso no es reparación, eso es una burla contra las víctimas. Poner a golpear baldosas en un museo a las mujeres en silencio y que aguanten calladas, que les mataron los hijos, que les quitaron el marido, que les robaron sus fincas, aguanten calladas solo y aquí les damos una foto en el museo. No, eso no es justicia y eso no es reparación. Eso es una burla. Y Dios está viendo eso. Entonces, ante el mundo aplaude la paz y le dieron hasta, ¿cierto? Tomen su cartón de honor al señor Santos. Pero no, Dios no. Dios no va a recibir su Nobel. Dios no va a recibir su cartón de paz, porque eso no es paz. No existe paz si no hay restitución. ¿Sí? Entonces, se derramó sangre. La Biblia dice que por la sangre del hombre se derramará la sangre del hombre. O sea, el que mató tendría que derramar su sangre. Entonces, ahí hay una cosa bien tremenda en la Biblia. Ahora, sabemos que hoy en Cristo podemos tener perdón, pero en Cristo. Pero fuera de Cristo, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, esos arreglos ahí a lo machete, ¿no? A eso haga de cuenta que yo no le rompí el carro, ¿no? Y ya con que haga de cuenta y le hago una sonrisita, ya con eso me lo conquisté, pero el carro siguió con el daño y alguien tiene que pagar el daño. Entonces, el lío es que como los malvados no han reparado, entonces todo Colombia está pagando un daño que no tendría por qué estar pagando. Entonces, lo que entiendo con Dios aquí es que Dios está haciendo aquí como esto. ¿Qué pasó? Los gabaonitas, y bueno, creo que ahí tendríamos que entender el punto. Saúl, en su celo
por Jehová, ¿no? En su mal celo por Jehová. Pues, la verdad es que era muy carnal el hombrecito. Empezó a matar a los gabaonitas, pero los gabaonitas hacían parte del pueblo de Israel, no porque fueran israelitas, sino porque Josué los había juramentado de que hicieran parte del pueblo. Entonces, pues ya habían hecho un juramento, ya eran parte del pueblo, pero Saúl empezó a perseguirlos y a matarlos. Entonces, pues obviamente se falló en un pacto, ¿no? En un compromiso que se había hecho. Así que lo que estaba pasando era, pues, una injusticia. Saúl cometió una injusticia. Y por esa injusticia, David, sin saber, porque pues es lo que nos está diciendo, o sea, David estaba como que, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? Porque pues, hambruna, 3 años, pero si yo estoy haciendo bien, y él hizo las cuentas y todo, o sea, estoy bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué están saliendo las cosas mal? Pues porque habían guardado, pero él no lo sabía. Pero Dios viene y se lo muestra, ¿cierto? Le muestra cuál es el guardado, pero eso implica que tienen que tomar acciones, porque a veces creemos que con que Dios nos muestre el guardado, con eso ya lo arreglamos. ¿Sí? O sea, con que nos digan el nombre del asesino, ya me devolvió el hijo. Es nuestra matemática absurda. No, por la sangre del hombre, la sangre del otro será derramada. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una reparación. Así que no se trataba solo de que hicimos algo mal y dejémoslo así. No, había que arreglarlo. Entonces, usted hace reguero su hijo hace reguero en la pieza, su hijo recoge el reguero de la pieza. ¿Sí? Y más o menos. Entonces, aquí en Colombia se ha hecho un reguero de sangre, se ha hecho un reguero de cosas, violando niños, haciendo un montón de cosas, abortando, haciendo, y entonces dejemos el reguero así. No, Dios no va a dejar el reguero así. Entonces, y menos tapemos eso con una sonrisita, ¿sí? De quizás, quizás, quizás. Entonces, esa falsa paz tiene que morir. Dios no la va a aceptar. Así que el verso 2 nos dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas, hablando de David, ¿cierto? Los llama, les habla. Los gabaonitas pues no eran, se aclara, ¿cierto? De los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Observe, procurado. No necesariamente es que los mató, los presionó y ellos se sintieron pues ofendidísimos, la cosa, ¿cierto? Eh, entonces, pues ellos exigen algo. Entonces, recordemos que esa alianza de los gabaonitas nace de un engaño. Pues aquí tenemos personas engañosas pidiendo justicia. O sea, nuestros hermanos colombianos en el Cauca, en el Chocó, en el Llano, bueno, han sufrido la violencia, esos campesinos inocentes que ellos se levantan todos los días a labrar su tierra, a cuidar sus animalitos, sus vaquitas, ¿cierto? Han sufrido toda una cantidad de cosas. Pero ahora parece que los que tienen derecho y los que reclaman son los malvados. Tremendo, ¿cierto? O sea, hoy se les paga a los malvados y las víctimas están ahí lejos de su casa, de su tierra, viviendo arrimados por allá en algún pueblo, en una ciudad, mendigando en los transmilenios. A ver, eso no empata por ningún lado. Entonces, obviamente hay injusticia. No podemos decir que su paz está realmente resarciendo el daño. Al contrario, está alimentando la maldad, la violencia. Y esto es grave. Ahora, es decir, que estos hombres se metieron con engaño, pero están reclamando justicia. ¿Entienden ese punto? Aquí tenemos a las FARC y a toda esa gente, ¿cierto? ELN, como llame, o paramilitares también. Eso todos son la misma cosa, porque todos trabajan para lo mismo, trabajan para cubrir a los malvados, a los traficantes, etcétera. Todos, igual. Igual que muchos políticos están también metidos allá y por eso andan calladitos. Y andan calladitos, ¿por qué? Porque tienen rabo de paja que también se
las puede quemar. Entonces, por eso calladitos, y por eso muchos militares también calladitos, generales del ejército, que pudieran tener toda la información para sacar a luz todos sus guardados, pero no lo hacen porque es que ellos mismos se han dado lujos y han comido de ahí para ellos y para sus familias. Entonces, por eso tanta injusticia y hay una falsa paz, porque no es solo la que se firmó, ¿cierto? Sino es todo esto, todo ese conjunto de silencio de tantas personas que tuvieran la información para tumbar toda esta cosa, pero se la quedan calladas. Pero Dios va a pedir cuentas, pero Dios va a meter su mano ahí. Entonces, hay aquel que sabe que hurtó algo y no lo devuelve. Eso sería el punto, ¿cierto? Entonces, claro, los gabaonitas habían hecho una alianza con el pueblo de Israel y sin embargo, pues había que respetar la alianza, porque había sido una alianza, así como pues la Constitución del 91 aceptó que los grupos guerrilleros tuvieran ahí sus curules y sus cosas. Sí, claro, una alianza y Colombia ha tenido que respetar, digámoslo, legalmente hablando, pues esa alianza, pero que Dios apruebe eso, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Dios, porque es que Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Y entonces en Colombia hay Dios. ¿Sí? En Colombia hay Cristo. Aquí hay un Cristo, no un Cristo colgado en una pared, no. Aquí hay un Cristo vivo. ¿Sí? Como dice el Salmo 2. Ustedes se han reído del ungido. Ah, no, el ungido también se reirá de ustedes. ¿Ah? Entonces, aquí está Cristo, en Colombia. Y Él está levantando su pueblo, está levantando su iglesia. Y por causa del clamor, como sucedió, digamos, en el tiempo de Caín y Abel, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Pues Dios también está oyendo, venga a ver. Y va a entrar en el tema. Ahora, David, pues dice, no, pues vamos a solucionar, pues toca ir a solucionar, ¿qué más? ¿Cierto? Él es el rey y está encargado de solucionar, así que David dice, verso 3 en adelante, hasta el 6, voy a leer. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, pero dice que solo había procurado, pero bueno, digamos que aquí ellos dicen, no, nos destruyó, ¿cierto? Nos afrentó. Los malvados ahora son los que se sienten ofendidos cuando uno dice la verdad. Entonces eso es tremendo, ¿no? Entonces, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, aquí don David, yo se los doy. O sea, él vio que no había otro negocio que hacer, entonces no propuso nada más, simplemente dijo, eso es lo que ustedes piden, eso es lo que les voy a dar. Pero miren la sutileza de los malvados, en un sentido están reclamando, o sea, ellos han hecho mal. De hecho, el pueblo de Israel tuvo misericordia de ellos, porque es que en esencia ellos habían engañado a Josué, ¿no? Disfrazándose de mendigos y los pobrecitos nosotros, ¿no? Entonces, habían engañado y se les había tenido misericordia, porque Josué también hubiera podido decir, tomen para sus dulces y ya los dejó así, pero no, los terminaron aceptados. Entonces, aquí bien hubieran ellos podido decir, así como nos perdonaron allá, perdonamos acá, pero no, ellos están exigiendo muerte. Pareciera que no, ¿cierto? Porque usted lee ahí, pareciera que no están exigiendo muerte, pero tan así queremos 7 muertos. Tremendo. Entonces, igual que está pasando aquí con esta gente. La gente
siempre ha reclamado es muerte. Por la banderita de don Petro, ¿cierto? O ustedes aceptan la paz o aquí hay muerte. Eso significa la banderita de don Petro, ¿cierto? Pero Dios está mirando su banderita. Porque su banderita es una declaración de o nos dejan en el poder o nos vamos a tomar esto por la fuerza. Eso es una amenaza, eso no es una propuesta, eso es una amenaza. ¿Sí? Pero aquí en Colombia hay Dios todopoderoso, no uno pintado en una pared, no, el todopoderoso. Entonces, yo estoy hablando aquí en nombre del Dios de Israel, de Jacob, de Isaac, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y mi papá también. Entonces, creo que Dios va a hacer algo bien interesante. Entonces, observen lo que hace David, verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David, Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset. Entonces aquí están los dos nombres. Hay otro Mefiboset, ¿no? Recuerde que uno es el hijo de Jonatán, otro era el hijo de Saúl, ¿no? Y Armoní. Entonces Armoní y Mefiboset. Y póngale cuidado aquí a David, porque es que David aquí tiene una jugada muy interesante. Y a los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolaíta. Recuerden que Mical había sido esposa de ¿quién? De David. Pero recuerden que ella, bien fregada, la señora también de todas maneras, la china, terminó yéndose con otro. Con ese sí tuvo 5 hijos. Y entonces David como que dijo, pues aprovechamos, nos sacamos aquí el clavito con la ex esposa, ¿cierto? Y mandó matar los 5 chinos de la ex esposa. Que hay un detallito de David bien interesante. Ahora, por eso estoy diciendo que están queriendo arreglar una injusticia con otra injusticia. Porque hay intereses personales. Entonces, esa falsa paz total, esa falsa paz, en esencia, realmente es un asunto de intereses personales, de fiscales de bolsillo, de todo ese tipo de cosas. Pero en Colombia hay Dios. No se le vaya a olvidar eso. Ahora, y entonces los entregó en las manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, subraye, primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Primeros días de la siega, entre finales, ¿cierto? Abril, marzo, más o menos, finales de marzo, principios de abril. Sucede esto. Ahora, observen, porque aquí hay un punto interesante. Entonces, de esta fecha a la otra, que vamos a estar revisando ahora más adelante, fueron casi, lo que se entiende, 3 meses, lo que se cree, ¿no? Un poquito más de pronto. Quiero que pensemos en los nombres que encontramos acá. Mical deriva de la frase hebrea Mikamonja, que refleja una actitud de humildad y de reverencia. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Porque vamos a ver cómo Mical, ella no reclamó, ella como que se silenció y ya me mataron los hijos y eso fue todo. Y creo que dentro de esta injusticia que ha habido en Colombia, hay quienes de buena gana han dicho, bueno, por el bien del país dejemos esto así. Por el bien del país, pues ya no reclamo mi tierra, ya lloré mis muertos, ya déjeme así, ¿cierto? Y creo que está bien, está perfecto. Y de hecho, muchos lo han hecho porque tienen fe, por su corazón, porque tienen un corazón bonito, que de alguna manera están sufriendo con dignidad en parte, ¿cierto? Y entonces este nombre se traduce como ¿quién es como Dios? Por eso es como una expresión de reverencia, ¿no? Es ¿quién es como Dios? Es como que Dios ya me llenó, Dios ya satisfizo eso en mi corazón, Dios ya, entonces ya dejemos así, ¿sí?
ya no voy a cobrar esa deuda, ya voy a perdonar lo que me deben y está bien. ¿Por qué? Porque estamos en Colombia, en un país más bien laico, que tiene fe, XY, ¿cierto? Evangélico, católico, mormones, lo que sean, pero digamos que tenemos un país donde la gente tiene algo de temor de Dios y eso pues ha alivianado la carga para mucha gente que de buena gana han dicho, yo perdono y ya dejémoslo así. ¿Sí? O sea, y guardó silencio. Entonces Mical, en esta historia, guardó silencio. ¿Sí? Ahora, sin embargo, a continuación, pues aparece la otra mujer que es Rispa, que ella sí, aunque guardó silencio, reclamó justicia. Y Dios le dio la razón. Porque claro, Dios puede sanar mi corazón y yo perdonar. Pero hay un punto en que yo no tengo por qué perdonar en el sentido, digamos, emocional. Es decir, como creyentes, por ejemplo, estamos obligados a perdonar. Eso es sine qua non. Pero de todas formas, Dios le reclama al otro su maldad. Sí, o sea, yo perdono en el sentido de que pongo en las manos de Dios mi dolor, mi tristeza y descanso en Dios. Pero Dios dice, pero es que yo soy vengador, que es uno de los nombres de Dios que poco se predica en las iglesias, pero que es muy importante predicarlo. Entonces, Dios es vengador de toda injusticia. Entonces, Dios, de todas formas, reclama lo suyo. Así que Rispa, en un sentido, está en ese punto. Entonces, en Colombia están las personas que han dicho, dejemos eso así, que les quitaron sus tierras, que te quitaron su marido, sus hijos, sus animalitos, ¿cierto? Sus vaquitas, sus cositas. Y están otros que dicen, pero yo no tengo por qué aguantarme. Pero todavía están cargando con el dolor, con el duelo, porque es como que todavía están diciendo, ¿qué hicieron con mi hijo? Me lo desaparecieron. Que sabemos que la guerrilla siempre botó las personas a los ríos, han contaminado las aguas, y no me refiero en términos biológicos, me refiero, han echado a los muertos a las aguas, ¿no? Y entonces el agua que todos bebemos. Y entonces, de alguna manera, ahí hay algo a nivel espiritual muy fuerte. Por eso los brujos lo primero que hacen es buscar las fuentes de las aguas, ¿cierto? Entonces se van para allá, para Macarena, para esos sitios, ¿no? Porque ellos saben que desde allá contaminan en términos espirituales, no biológicos, espirituales, porque el agua se purifica por el camino, ¿no? Pero espirituales han movido todo eso. Entonces, Rispa, que solo perdió 2 hijos, su nombre significa carbón encendido o piedra caliente o pavimento. Y es muy interesante este nombre porque representa a una persona que soporta el dolor, que resiste el dolor. Pero así como resiste el dolor, también resiste a la injusticia. Entonces, en Colombia hay gente que está pidiendo justicia porque perdió sus familiares, etcétera, etcétera. Están pidiendo justicia y Dios está con ellos. Y Dios, por eso dice, esa falsa paz tiene que morir. Porque es que no es ese discurso politiquero de pueblo, ¿no? Que nos venden de que elija esto o lo otro. No, pero porque es que en la vitrina hay más sabores. Porque es que hay otras opciones. Porque es que las opciones no es perdonemos a los malvados para que sigan haciendo los de las suyas. Que es lo que nos han demostrado que están haciendo. ¿Sí? Genial cuando uno perdona a alguien y cambia. Ah, no, hombre, 1000 veces se le perdona porque uno le ve que está cambiando. Pero perdón y siguen haciendo las suyas. Eso es una burla contra nuestra dignidad. Entonces, no tenemos por qué aceptarla y Dios tampoco. Porque Dios no puede ser burlado, definitivamente. Porque Dios sí conoce lo que hay en el corazón. Porque es que esa falsa paz ha sido solo una fachada para poder mover todo lo que han querido mover.
Toda esa plata que están robando en billones, billones, tienen por dónde moverla, tienen cómo llevarla, cómo trasladarla, cómo trasladar sus drogas en sus chivas llenas de indígenas. Todo eso, y nosotros los colombianos lo sabemos, que el punto no es que no lo sepamos, ¿sí? Entonces, lo sabemos, porque es que nosotros tenemos la malicia indígena, porque nosotros percibimos las cosas, sabemos las cosas, ¿sí? Sabemos cómo piensa un colombiano porque somos colombianos, somos de esta tierra, ¿sí? Entonces, esa abejada, como dirían, disculpen que use esos términos, bueno, que soy pastor no debiera usar eso, pero pues, la verdad, más que pastor soy maestro y la verdad me gusta decir las cosas como tienen que decir. Realmente no nos vamos a comer ese cuento y Dios tampoco se lo va a comer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio, que es como un tapete de oveja, digámoslo así, por decirlo, era algo peludo que producía piquiña, ¿no? Era el silicio, ¿no? Y la tendió para sí sobre el peñasco. Desde el principio, observe, desde el principio de la siega, enero, febrero, marzo, final de marzo, abril, ¿cierto? Ya lo hablé, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. O sea, pareciera, observen, que el acto de David de darle a los gabaonitas lo que pidieron, pareció que trajo la verdadera prosperidad social, ¿no? Prosperidad. No, pareció, pero no era. Dice, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. O sea, esta mujer se trasnochó y se desveló y cuidó y veló. El término bíblico es atalayó. Fue una atalaya. Entonces, atalaya es el que avisa, advierte, pero aquí ella fue más que una atalaya. Fue alguien que defendió a sus hijos muertos, claro, ya están muertos, pero defendió. Y eso es un punto. Creo que aquí hay viudas que están defendiendo, que están atalayando. Sí, ya me mataron los hijos, pero una cosa es que me maten los hijos y otra cosa es que encima de todo tenga que cargar yo con la humillación de lo que los malos hicieron. Ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de que empezó a llover, se cree que fue entre octubre y noviembre. Entonces pasaron varios meses. Esta señora no solo, ya no cuidan ni cuerpos, los huesos seguramente. Qué determinación la de esta mujer llamada Rispa, una mujer muy fuerte. Y yo creo que precisamente por eso Dios escogió a Colombia para el avivamiento. Porque es que el colombiano es berraco. El colombiano es de hacha y machete. El colombiano es templado. Y perdónenme, no podemos perder eso. Sí, nuestra juventud hoy es de cristal, pero hablamos de los que tendremos de 30, 40 años para arriba. Perdóneme, nosotros sabemos lo que es comer de la buena. Nosotros sabemos lo que es aguantar juguete debajo de la regadera. ¿Sí? Nosotros conocemos el cable plancha. Nosotros sabemos lo que es tener que ir a la calle a trabajar desde chiquitos. Y no nos traumatizábamos, ni había leyes ahí que nos impedían que no, que eso es maltrato infantil. Nosotros no, ese cuento, no. Entonces, el colombiano de raca mandaca, hombre, nosotros sabemos soportar como Rispa. Tenemos un aguante, pero ese aguante llega un momento en que David, en este caso, que bien pudiera representar el gobierno, pero también puede representar a Dios diciendo, voy a ayudarles, ¿cierto? Tiene que solucionar, o sea, una solución tiene que haber, a eso me refiero. Entonces, Dios va a tener que dar la solución. Observe que la mujer entonces atalaya sobre este acto de injusticia sin moverse
un ápice. Admirable. ¿Sí? Entonces, hay personas que siguen diciendo, Señor, por favor, es que este es gobierno de desgobierno, este gobierno de injusticia, estas leyes amañadas y toda esta cosa, ciertos fiscales de bolsillo y magistrados de bolsillo y todo eso bolsillo que tienen allá, ¿cierto? Señor, por favor, libértanos de eso. ¿Sí? Porque ya listo, ok, está bien, ya lo que se murió, se murió. Eso está aquí, rispa, lo que se murió, se murió. Es que el problema ya no es lo que se murió, se murió. El problema es que encima de todo aquí está cometiendo una injusticia y eso sí no lo voy a permitir. Eso es lo que está rispa diciendo. Porque lo que se murió, ya no le van a devolver los hijos. Pero que tenga que soportar una injusticia, no. Entonces ya no nos van a devolver los hijos, ni las mujeres violadas, ni las abortadas, ni los niños que se llevaron entre la guerrilla a entrenarlos y a matarlos, ¿cierto? Y a ponerlos de carne en cañón. Eso ya lo que fue. Pero injusticia no tenemos por qué soportarla. Y Dios tampoco la va a soportar. Ahora, ¿qué sucede acá? Entonces, porque pensamos en eso, ¿no? Que esa falsa paz aparentemente trajo sosiego, ¿cierto? Parece que hubo cosecha, que como que bueno, sí, pues de todas formas, y a veces uno quiere dialogar con el malvado y el malvado hasta le hace risitas y como que uno dice, bueno, hasta tinto le gasto, ¿cierto? Pero adentro el malvado sigue guardando su cosa. Adentro el malvado sigue siendo malvado y está pensando cómo voy a hacer de las mías allá. Y es lo que estamos viendo. Ya están haciendo de las suyas, desbaratando las instituciones y todo, ¿cierto? Usando la brujería, la hechicería, porque esto es importante. Aquí en la historia es importante. Porque aquí nos nombra que esta mujer está cuidando los cuerpos de sus hijos para que las aves de rapiña o las bestias nocturnas, ¿cierto? No vengan. Y ustedes son creyentes y leen la Biblia y han estudiado el tema, saben que las aves en la Biblia representan el término los demonios, los espíritus malignos que vienen. Entonces, quiere decir aquí que no solo hay una injusticia, sino que de alguna manera también la iglesia no solo ha orado en contra de la injusticia, sino que ha tenido que espantar esas aves, ha tenido que entrar a temas de guerra espiritual, de oración. ¿Por causa de qué? De los brujos, los hechiceros, toda esa gente que la están usando para que ciegue la gente, para que la entonte, para que la adormezca. Eso es lo único que realmente el diablo sabe hacer y es engañar. Es su trabajo principal, oscurecer, cegar la vista, nublar el entendimiento de las personas. Entonces, de alguna manera, también Dios ha levantado una iglesia que ha orado, que ha buscado, que ha espantado esos habichuchos, ¿cierto? Y esos animales nocturnos que han querido venir a apoderarse totalmente del asunto y que la injusticia ya termine, porque si se comen los huesos allá de los muchachos, pues la injusticia no se arregla. Entonces, creo que aquí hay temas también obviamente espirituales, por obvias razones, por eso Dios está metido en el tema. Pero Dios ha levantado una iglesia que ora. Dios ha levantado, y si usted me está escuchando, usted es una persona, no digo intercesores, la verdad me gusta y no me gusta el término intercesor porque realmente debiera aplicarse únicamente a Cristo. La Biblia nos dice a nosotros que hagamos oraciones, rogativas y súplicas, ¿no? Gente que ora por la nación, y claro, algunos que Dios los ha llamado a esos temas de guerra espiritual, no es que yo esté 100% de acuerdo en cosas, pero sí que han orado en contra de la brujería, de la hechicería, de todo este tipo de cosas, y creo que Dios está dando una respuesta importante acá. Que eso que han hecho por mucho tiempo, soportando, poniéndole el pecho como esta mujer rispa, soportando el calor, incluso la batalla, la retaliación que ha venido a sus vidas, en muchos casos familias, mujeres que se la pasan, por ejemplo, orando, buscando, y el enemigo les ha querido venir a dar con todo también. Llegó el tiempo de tener un resultado.
llegó el tiempo de que ya se va a acabar eso, porque el asunto es solucionar la injusticia y Dios va a meter su mano ahí porque Dios dijo eso, ¿cierto? Que esa falsa paz moriría primero. Esa es la frase que Dios me dio. Así que cuando bien miro a los nombres, porque aquí hay algo pues, más interesante, pero les digo, Dios me habla, pero cuando me lleva a la Biblia me encuentro yo con una cantidad de detalles súper importantes que bien pudieran empatar al tema. No están hablando del tema, solamente empatan al tema, coinciden, ¿no? En ese punto. No estoy haciendo una exégesis del tema, sino simplemente leyendo el texto y adaptándolo en este punto a lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Los nombres de los hijos de Rispa. Armoní. Ya voy terminando con esto. Armoní significa hijo del palacio. Súper interesante eso porque también significa por fortaleza. Hijo del palacio, fortaleza. Observe porque ¿qué nos está diciendo de ese hijo muerto encima de ese palo? Porque ya tiene doña Rispa 2 hijos colgados en ese palo. Primer hijo colgado allá en ese palo. ¿Qué murió ahí? Murió el hijo del palacio. Aquí en Colombia, ¿qué hijo del palacio murió? Creo que tiene nombre propio, ¿cierto? Miguel Uribe. Ese iba a ser nuestro próximo presidente. El hijo de palacio. La fortaleza. Porque todos aquí coincidimos en Colombia de que necesitamos un presidente joven, necesitamos alguien con una mentalidad juvenil, necesitamos alguien que tenga ideas renovadas. Ya la vieja política, toda esa vaina, eso ya está mandado a recoger, ¿sí? Pero por esta injusticia murió el hijo de palacio. Este estaba destinado a gobernar. Este hijo de Rispa estaba destinado a gobernar, a construir una fortaleza en Colombia, pero lo mataron por la injusticia. ¿Entiende usted el punto? Y eso nos diría que al morir ese, pues realmente lo que continuó en Palacio, por decirlo de alguna manera, es lo contrario. Y es lo que tenemos, un desgobierno, total desgobierno. Sí, aquí le pasa algo malo a un inocente, el gobierno no dice nada. Le pasa algo malo a un malvado, el gobierno trina. Tremendo. O sea, por su inclinación, eso está, o sea, no necesita ni abrir la boca para mostrar hacia dónde se inclina su corazón. Eso es simple. Ahora, el otro hijo de Rispa, Mefiboset, ¿qué significa? Y ya expliqué que no es el hijo de Jonatán, ¿no? No es el que comía allá en la mesa de David. Este es el otro Mefiboset, ¿no? Hijo de Saúl, ¿no? Significa el que destruye la vergüenza. Y en esencia está representando al otro, ¿cierto? Al hijo del palacio, que iba a encargarse de algo. ¿De qué? De quitar la vergüenza de la familia. Que iba a encargarse de sacar adelante la honra de la familia. Entonces, ese iba a ser el encargado de la honra de Colombia, para hablarlo en términos, aplicándolo aquí a lo que estamos aplicando. ¿Sí? Discúlpeme ese machetazo tan horrible. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, iba a ser un exterminador de la vergüenza, o de alguna manera el que iba a exponer la cantidad de mentiras que habían allá, que hay allá guardadas. Ese hijo de Rispa, alguien que iba a exponer, que destruye la vergüenza, destruye lo vergonzoso, iba a hacer justicia, iba a organizar eso. ¿Sí? Al morir, ¿qué queda? De nuevo, queda lo contrario, una falsa paz, un sistema que silencia a otros, ¿cierto? Que no van con su sistema, que usa
los medios, ¿no? Para ensuciar a todo el mundo, pero ellos son los puros y santos. Ellos no han hecho nada malo. Los malos son todos los demás, no ellos. Tremendo. Ensucian, perdón, a todo el mundo. Pero ellos se creen los buenos. Ahora, Rispa, cuyo nombre de alguna manera ejemplifica el soporte contra la injusticia. Eso es Rispa en este caso. No la puede soportar. ¿Sí? De alguna manera, pues se le está dando voz al pueblo infiltrado y engañoso, porque es que esos 7 cuerpos colgados ahí le estaban dando voz a los gabaonitas. Aquí, ¿cierto? Esa falsa paz, cuerpos colgados, le han estado dando voz a la guerrilla, a los narcotraficantes, al sistema comunista, a toda esa gente, a los malvados hasta de otros países, ¿cierto? Y le están dando voz a ellos, mientras silenciaron aquí a los que iban a hablar justicia, a hablar verdad, a solucionar los temas. Ese es el punto. Entonces, eso se puede resumir en una palabra, se llama impunidad. Sufrir el abuso. Pues Colombia, de alguna manera, ha visto la impunidad, ha vivido y vivenciado la impunidad. Como aquí en Colombia, ¿cierto? Se encarcela a un hombre por 4 años por un magui, y el guerrillero que ha matado, que ha secuestrado, que ha violado, que fuma, que vende marihuana y que encima todo se hacía caca encima de los secuestrados, termina como presidente. Y no hace su impunidad. Destruyeron Palacio de Justicia, ¿cierto? Mataron una cantidad de personas, incendiaron, pero impunidad. Ese es el problema. Aquí Rispa, esos que están ahí en silencio, cuando Rispa está ahí, está hablando por todos ellos juntos acerca de la injusticia. Sí, ella está en silencio, porque es lo que cuando usted ve la escena de Rispa, ella está totalmente en silencio, totalmente en silencio. Pero ese silencio no les está otorgando permiso. Ese silencio es dándoles oportunidad de que arreglen el asunto, dándoles oportunidad. Como cuando Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe dónde está. Dios sabe qué pasó. Porque Él está preguntando, no porque no sepa. Le está queriendo dar la oportunidad de que se arrepienta. Entonces, mucho del silencio que ha habido en nuestro país ha sido de oportunidad para que esta gente corrija, para que estos malvados, asesinos, guerrilleros, lo que sea, ¿cierto? Violadores, lo que quieran ser, drogadictos, se arrepientan, pero no han querido arrepentirse. Entonces ese silencio de los inocentes, bien podría llamarse así, ¿cierto? Silencio de los inocentes representados por Rispa, que ha soportado en nombre de... está dando un discurso impresionante, y es que esa falsa paz es una mentira, porque aquí hay una injusticia. Ahora, ella está por varios meses ahí soportando, ¿cierto?, la afrenta a la familia, en la tierra de su familia, ¿cierto? Lo suyo entonces no era un duelo. Aquí Rispa no es que no quiera aceptar que sus hijos se murieron. Eso ya ella lo sabe. Cada vez que mira ella sabe. Entonces, no es un duelo, porque es que Colombia no está de duelo. Colombia está reclamando justicia, verdadera justicia en medio del silencio. Ese sentido de impotencia que usted y yo hemos tenido, porque cuando los otros salen a vandalizar, a romper, a dañar, a bloquear Transmilenio, a romper, a tapar las carreteras, a hacer, ¿cierto?,
usando a los maestros o no maestros, lo que sea, la gente que tienen allá pagada, ¿no? Comiendo de la teta del gobierno. Pues obviamente eso hace que muchos colombianos suspiren, como que, ¿y qué puedo hacer yo? Ahí está Rispa en un silencio, pero todos los días cuidando esos cuerpos, diciendo es que estos cuerpos hasta que no se bajen de aquí, hasta que no se haga justicia, yo de acá no me muevo. Y entonces Dios está viendo eso. Y sí, ya está lloviendo, pareciera que se solucionó y ahorita nos vamos a dar cuenta en el último versículo de este capítulo que no, que la bendición de Dios es más que vivir una aparente tranquilidad. No, la aparente tranquilidad no es verdadera paz. La verdadera paz nace de la justicia correcta. Entonces, leemos desde el verso 11, voy a leer hasta el 14. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de sus hijos, de su hijo Jonatán, en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Observe aquí los huesos colgados, entonces habían sido una señal directa de la negligencia gubernamental. En estos términos políticos de David, él había cometido un delito muy grave. Primero porque pareció como una venganza personal en términos de lo que les dije de Mical, ¿cierto? Pero bajar esos huesos fue dar apertura a la justicia. Porque es que igual Saúl había sido rey y David se había hecho el loco. Su amigo Jonatán le cedió el trono y David se había hecho el loco. Los hijos de Mical, de todas maneras la mujer fue su mujer y David se había hecho el loco. Pero gracias a Dios por Rispa, que soportó y dijo, no señor, aquí se hace justicia, aquí eso de que quizás, eso no es un perdón. Y entonces Dios se levanta y chuza allá a don David, y David entonces va y hace lo que tendría que hacer. ¿Por qué? Creo que es clave que se los comparta. Porque es que David estaba ignorando la palabra de Dios. Porque es que la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que estos acuerdos gubernamentales, mientras no estén de acuerdo a los principios de Dios, son una leguleyada, son una injusticia total, aunque lo firme el Papa en persona. Porque es que los principios de Dios no se rompen. Sangre derramada, sangre que se cobra. Eso es sine qua non. Ahora, la ley le decía a David un detallito importantísimo, Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Observe entonces aquí algo, que si no bajaban esos cuerpos a tiempo, que debió haber sido hace meses atrás, hablando de estos, ¿cierto? Eso contaminaría la tierra. Así que David, por arreglar un asunto de mala manera, con intenciones y motivaciones también torcidas, igual que estos gobiernos
que firman estas leyes de falsa paz, pero es para conseguir la platica, para que también los narcotraficantes le pasen por debajo de cuerda, para cargar maleticas llenas de plata y todas esas cosas, ¿cierto? Y los lingotes de oro que transportan en sus avionetas, como encontramos con doña Piedad Córdoba, ¿cierto? Allá en el Amazonas, que todo el mundo sabe de esas noticias, espero que usted las vea, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos algo. David estaba yendo en contra de los principios de Dios por una venganza personal, por un descuido personal, por un descuido gubernamental, pero estaba, o sea, quiso solucionar una injusticia de nuevo con otra injusticia. Y Dios no iba a permitir eso. Entonces, cuando David como que, caramba, como que la estoy embarrando, como que aquí esto que hay que arreglarlo como Dios manda, porque según la cultura hebrea, algo que era muy importante, es que cuando a alguien no se le daba cristiana sepultura, se le consideraba maldito. Entonces aquí teníamos toda una familia que no tendría, porque sí, la embarraron muchísimo, Saúl fue la embarrada, o lo que sea, pero maldito no era. Era familia real y tenía que enterrársele con cristiana sepultura. Así que, de nuevo, aquí hay gente que ha sido abusada, que ha sido maltratada, que le han quitado sus tierras. Entonces, reparación es que al menos recibieron el perdón adecuado. ¿Pero cuál fue el perdón de la guerrilla? Cantado. Quizás. Dios no va más con eso. Ese jueguito aquí en Colombia no se juega más. Así que Dios va a meter su mano y va a tumbar. Dios se va a encargar de matar su falsa paz. Noten el resultado de lo que David hizo. La última frase del versículo. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Quisiera usarlo para Colombia. Y Dios fue propicio a Colombia después de que se hizo justicia contra los malvados. Porque es que bajar esos cuerpos de ahí y llevarlos a sus tumbas correspondientes era decirle a los enemigos, ellos no están solos, ellos no estuvieron solos. Nuestros campesinos, nuestras mujeres, nuestras negritudes no han estado solos. No tienen por qué estar solos. Nosotros en nuestras ciudades cómodos y echamos un voto, creemos que con el voto estamos eligiendo por los demás, pero no estamos votando de forma irresponsable y por eso tenemos el gobierno que tenemos. Por irresponsables. Porque no nos estamos metiendo en los zapatos de esas mujeres viudas, no nos estamos metiendo en los zapatos de los campesinos que lloraron con lágrimas profundas que le robaron una vaquita, una gallina que era su desayuno el otro día. Entonces, creo que llegó el tiempo de que se haga justicia en Colombia y Dios va a hacer justicia en Colombia. ¿Por qué? Porque si Dios hace justicia en Colombia, entonces Dios, mire que ya no es el asunto de la lluvia, no es la prosperidad social, no, es que Dios fue propicio. El término propicio es Dios se hizo cercano al punto de que, ¿qué quieren, mijos? O sea, yo estoy con ustedes ahora sí. Porque es que yo puedo tener prosperidad, pero si no tengo a Dios en el país, grave. Colombia necesita a Dios plenamente. Usted sea creyente, no sea creyente, Colombia necesita a Dios plenamente. Así que Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué declaración? Hay justicia y entonces hay avivamiento. Estoy hablando de la iglesia. Si hay justicia social, si hay justicia que a los enemigos se les puso en su lugar y a las víctimas se les puso en su lugar. ¿Entiende eso? A los enemigos en su lugar, a las víctimas en su lugar, entonces Dios trae avivamiento a Colombia. ¿Sí?
Creo que puedo terminar con eso. Les tenía otra parte de texto que quería de pronto compartirles, pero creo que no me voy a meter ahí. Voy a dejarlo hasta ahí. Creo que entendemos la frase que Dios me entrega y la entiendo en este contexto. Tenía otro texto, pero la verdad es que pensé que iba a ser más corto el video. Siempre me pasa lo mismo. Eh, Tal vez se los resumo en esa frase de Pilato poniendo esa placa de otro colgado en otro momento de la historia llamado Jesús, colgado en una cruz. Porque es que Rispa sirvió de placa. La placa decía, aquí se está cometiendo una injusticia. Eso fue Rispa ahí, en ese lugar, una placa, diciendo, aquí se cometió una injusticia. Pilato pone sobre la cruz de Jesús otra placa y coloca Jesús, rey de los judíos, en 3 idiomas. En hebreo, en arameo, en griego. En latín, perdón. En hebreo, en griego y en latín. Y los sacerdotes que vendieron a Jesús como una injusticia, y Pilato mismo, que torciendo la ley cometió una injusticia sabiendo que era una injusticia. En esa placa no cometió una injusticia. Sentó el precedente de la justicia. ¿Por qué sentó el precedente de la justicia? Porque cada vez que un israelita pasaba por ahí y ahí en esa placa decía Jesús, rey de los judíos, está diciendo ustedes lo asesinaron. Responsabilícense de la muerte de su rey. Pudiera extenderme en ese tema, pero quiero simplemente tomarlo como resumen. Bueno, si lo quiere leer, lo puede encontrar, ya le digo el texto, Juan 19 al 22. Pero hay algo muy interesante en esa historia, y es que cuando los sacerdotes vienen y los religiosos vienen a reclamarle a Pilato por qué escribió eso, en eso Pilato ya no le cedió. O sea, la ley, el gobierno, que es lo que está representando él, en esto cedió, en esto cedió, en esto cedió y hubo muerte del Mesías. Y hubo injusticias, aunque la muerte del Mesías en sí mismo no fue una injusticia porque Jesús se entregó el Espíritu, él puso su vida, ¿cierto? Pero en términos de proceso fue totalmente una injusticia, ¿cierto? Yo creo que usted me entiende eso. Pero cuando vienen a reclamarle a Pilato para que en esto también cometa una injusticia, es decir, que él coloque allá, no diga rey de los judíos, diga que él dijo que era el rey de los judíos. ¿Sí? Pilato dijo, no. Observe la frase, porque lo que he escrito, he escrito. Esa frase fue una amenaza política de Pilato, muy bien planteada contra los religiosos. Casi que les está diciendo, señores, ustedes no les quiero volver a ver la cara. Ya, déjelo así. Pero al mismo tiempo fue la justicia para ese hombre colgado allí. Porque ese hombre colgado allí es el rey de los judíos. ¿Me entienden el punto? Al mismo tiempo, víctimas quedaron culpables, perdón, los malvados quedaron culpables y la víctima quedó inocente. Eso es lo que Dios hace. Así que esa falsa paz que representaba Roma, la Pax Romana, en este punto tuvo una coyuntura. En este punto tuvo una coyuntura. Y fue darle a Dios la razón. Que los inocentes son inocentes y que los culpables son los culpables.
Así que esa falsa paz en Colombia morirá primero. Cuando Dios me da esa frase y luego me da este pasaje que les acabo de exponer, más el de Pilato, para mí fue una respuesta de Dios de que lo que he dicho, he dicho. Es como cuando Dios firmaba una profecía diciendo, yo Jehová. Se hace o se hace. Se logra o se logra. Así que de mi parte cumplo mi responsabilidad compartiendo lo que Dios me habló. Y creo que usted me puede entender, porque como creyentes nosotros no estamos predicando la paz de este mundo. Estamos predicando la reconciliación con Dios. Y la única cosa que nos puede reconciliar es arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo reconciliarnos con el Padre por medio de su sangre, de su sacrificio. Entonces nosotros los creyentes no apoyamos un sistema de falsa paz, porque es que aquí el asunto no es que los malvados estén tranquilos, no es que al niño que está haciendo pataleta le doy su bombombum para que no me haga pataleta y no me boletee y no me haga quedar mal como mamá. No, no, no. Es que al niño hay que darle lo que necesita, no lo que quiere, no el gusto, porque eso es una injusticia, porque por eso termino teniendo hijos malvados, porque no le di la chancleta que necesitaba, sino el bombombón que quería. Y entonces el niño aprendió que haciendo pataleta, que rompiendo vidrios, que quemando los transmilenios y que rayando las paredes de los vecinos, con eso bien, tranquilo. Entonces es lo que estamos haciendo hoy, diciéndole a los guerrilleros, a toda gente, tranquilo, no queremos que nos hagan daño, entonces vamos a votar por ustedes, vamos a apoyar la paz. No. Así que le vamos a dar a Dios lo que es de Dios, justicia. Y si usted quiere orar, ore pidiendo justicia en Colombia. No falsa paz. No pida esa paz. No la pida. Pida la que Cristo da para las personas. Pero esa paz no tiene nada que ver con este circo llamado Paz Total de Santos y de Petro y el otro candidato que está allá ahí, Cepeda. Ese circo no. Eso no es falsa paz. Eso es entretenimiento. Eso es impunidad. Eso es ofensa hacia esas personas que han perdido sus seres queridos. Así que creo que Dios, bien con esta frase, esa falsa paz morirá. Primero, está diciendo, he dicho. Y esperemos poderlo ver. Que usted se una conmigo en esa oración diciéndole a Dios, Señor, que sea pronto. Esa es mi oración. Como dijo Habacuc, apresura tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Apresura tu palabra, Señor. Y ustedes creo que ya les expliqué, aviva tu obra en medio de los tiempos, es échele candela al monte que se acaba de quemar. Ahí no está pidiendo que se llenen los estadios de evangélicos. No, está pidiendo que Dios haga justicia. Porque cuando Dios hace justicia, entonces, aunque la higuera no florezca ni las vides ya hayan frutos, ¿cierto? Nosotros nos alegraremos en Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Porque el asunto aquí no es que estemos tranquilos, tengamos trabajo y estemos chévere. Aquí el asunto es que Dios, cuando nos vea, encuentre que nuestros corazones están realmente arrepentidos. Mis amados en Cristo Jesús, les invito, por favor, a que nos unamos a orar cada día porque Dios haga justicia en Colombia. Esa va a ser nuestra oración. Si usted quiere hacerla, le invito a que por favor lo haga. Dios
les bendiga en Cristo Jesús.